Muchas gracias. Primero, efectivamente, existe toda la posibilidad de que no entendí cada cosa de lo que ustedes hablaron. Espero haber, de todos modos, captado una buena parte. Creo que para poder contestar es necesario aquí hacer una precisión importante. Y eso me permite también comenzar por la primera pregunta y buscar las otras demás. La relación entre lo que ella llamó la dependencia y la versión de Mauro Marini y la idea colonial del poder. Primero, hay que recordar todos sin duda familiares aquí, no hay tal cosa como una teoría de la dependencia. Hubo un debate sobre dependencia, desde formas liberales, social liberales, otras democracias cristianas y otras, digamos, nacionalistas, de una cierta manera. Yo creo que, digamos, la propuesta de Mauro Marini, que se centra básicamente en la idea de sobreexplotación de la mano de obra, me pareció y me parece hoy seguramente extremadamente importante, pero no se trata, a mi juicio, del hecho de que la dependencia fuera solamente o básicamente vinculable a la idea de sobreexplotación del trabajo. Yo creo que esta existió no solamente en las áreas llamadas dependientes, sino literalmente en todo el resto del mundo del capital. Yo primero quiero insistir en que estamos hablando de una relación estructural, si ustedes quieren, para usar la jerga, orgánica, entre capital y no capital. ¿Cierto? Por eso insisto en mi ejemplo del trabajador esclavo que produce azúcar en las fábricas, y en fábricas equivalentes, pero también fábricas, están produciendo textilería en el otro lado. ¿Sí? Sin duda alguna, a los esclavos los están sobreexplotando de algún modo en relación con lo que les están pagando. Ya la mera idea de pagar salario en un caso y no pagar nada en el otro es una sobreexplotación. Pero la idea de dependencia no está centrada en eso, no se refiere a eso. Este es el punto, que muchas de nuestras categorías necesitan ser vueltas a pensar en relación con esto. Lo que no implica, insisto, en el debate latinoamericano sobre dependencia, la propuesta de Ruy Mauro, había que poner en relieve la idea sobre explotación, a mi juicio sigue siendo probablemente las más importantes. En segundo lugar, permítame también a mí insistir en que desde mi propia perspectiva, la idea de dependencia está vinculada a la idea otra, es una propuesta en un sentido epistémica, teórica e histórica. Es la idea de heterogeneidad histórico-estructural. No se puede entender el capital ni como formación social específica, ni el capitalismo como capitalismo colonial global, como hegemonía del capital sobre todo lo demás, sin la idea de heterogeneidad histórico-estructural. Y de algún modo, si la idea de dependencia pudiera tener hoy sentido en el debate, tendría que ser, a mi juicio, necesariamente en torno de la idea de dependencia histórico-estructural, no de otro modo. ¿Por qué mi insistencia en histórico-estructural? Porque de algún modo es un producto latinoamericano, pues.
La idea de dependencia estructural no es latinoamericana, y yo no sé dónde se gestó. Pero la idea de dependencia histórico-estructural es latinoamericana, incluso es fechable, de alguna cierta manera, está en un texto. Porque de eso hemos estado ocupados por mucho tiempo. La idea de dependencia en el debate sociológico latinoamericano, hasta donde yo sé, fue propuesta muy temprano, en 1964, en una ponencia hecha en el Congreso Latinoamericano de Sociología en Bogotá. Y la idea de dependencia en ese sentido tampoco es latinoamericana. Proviene de Georges Falandier, un antropólogo político francés que trabajaba en el África. Entonces, y la propuesta de la ponencia en el Congreso de Bogotá decía exactamente que una propuesta equivalente de estudios de la dependencia de la sociedad debería ser también usada como un área importante de estudios sobre la existencia social latinoamericana. Eso hasta ese punto, pero insisto en que la idea de dependencia histórico y estructural es también el corazón mismo epistémico de la idea de colonialidad del poder. ¿Por qué? Porque sin la experiencia de América, no sé si hubiéramos podido acuñar esta propuesta epistémica de heterogeneidad histórica estructural de la existencia social humana. ¿Por qué? Porque mientras pensábamos todo esto, todos, de algún modo, o por lo menos para mi generación que tiene más de 3.000 años de existencia, todos fuimos educados en lo que después se ha llamado el eurocentrismo. ¿Y qué quería decir eso? Que esto era una vertiente temporal que va desde el pasado, el presente hasta el futuro, y todo va quedando atrás, y en consecuencia sigue siendo de algún modo hegemónico. Se encuentra incluso en la propuesta de aquellos que eran sus críticos. Los 5 modos de producción, comunismo primitivo, esclavitud, servidumbre, feudalismo, etc., son una secuencia de este tipo. Es A, que es reemplazada por B, pero A desaparece del escenario, queda B. Puede contener elementos del A, pero en adelante todo es B, y de ahí es C, de ahí es D, etc. Hasta que no llegamos a estudiar en serio América Latina o América, esta era la idea admitida. Y no había cómo salvarse de eso. El propio Marx, que la propone, no llega a salirse del todo de eso. Los borradores de sus cartas a Veras a Zulich, poco antes de morirse, muestran que él ya es consciente de que así no era. Él llega a saber, a sentir que era un eurocentrista, pero no le da la vida para limpiarse finalmente, para resolver este problema básico. ¿Y qué quiere decir? ¿Por qué América? Y por eso el título de nuestro artículo conjunto con Manuel Wallerstein, americanismo o americanidad, como fundamento de la explicación de este nuevo patrón de poder. ¿Por qué? Porque ¿qué es pues eso que llamamos América? Permítame repetir, si es útil, una frase que he usado con éxito en varios otros lugares. América no existe antes de 1492, ¿no? Europa tampoco, España tampoco. Todos nos hemos habituado a decir España, los españoles vinieron a conquistar América. Esa frase, como todos saben, es palabra por palabra falsa. De punta a punta, no existe. No había América, eso lo sabemos todos. Pero España tampoco. ¿No?
aún no era, estamos hablando fines del siglo XV, una entidad histórico-política, ni ahora finalmente. Pero claro, si Cataluña está a punto de irse, Vanessa también, y los catalanes molestan si uno habla español en Barcelona, etc. Eso. ¿Qué quiere decir eso? Que a los muchos mundos o civilizaciones, si ustedes quieren, que existían en eso que hoy es América, en un territorio tan vasto, donde no había moneda. Permítanme recordárselos. No había moneda. No es que no hubiera intercambio, por lo tanto, no es que no hubiera mercado, pero no había moneda. No hay rastros de moneda de Alaska, Tierra del Fuego. Y hay historia probada en América de la presencia del hombre hace 45.000 años aquí en Brasil. No hay rastro histórico, es decir, no el bicho humano haciendo cosas. Digamos que en Perú hay 20.000 años de historia probada. Y hay otro asunto mayor. Ahora hay una revolución científica en el mundo de la arqueología, porque acaban de descubrir algo que no era pensable. Nunca fue encontrada en ningún lugar del mundo una ciudad donde no hubieran armas. Por una razón muy simple, porque fue en torno de la dominación por armas que se formaron conglomerados. Pero la más antigua ciudad de América, otra vez de Alaska, Tierra del Fuego, que está a 300 kilómetros al norte de Lima, se llama Caral. No hay una sola arma, de nada, no flecha, no lanza, no hay arma. ¿Ustedes saben lo que eso quiere decir? Por favor, vuelvan a pensar. Esto es una auténtica revolución del conocimiento histórico de nuestra especie. Una ciudad que se logra constituir sin armas. ¿Cómo? Y no es que no fuera una ciudad, es un área muy vasta, con pirámides, con edificios, con torres, con plazas, con lugares de religión, con lugares de culto, con lugares de actividades diferenciadas. Es una ciudad porque hay actividad diferenciada de sus pobladores. No es cualquier cosa. ¿Y cómo se gana? Muy sencillo, el intercambio. Porque allí, en Caral, se encuentran productos que van desde la selva amazónica hasta el mar. Caral está cerca del mar. Su área de influencia fue muy grande, fue todo lo que es hoy día el departamento de Lima y una parte de la Sierra de Ancash, finalmente. Muy bien. Lo que estoy queriendo decir, por lo tanto, hay que reaprender nuestra historia. Hasta ahora las ciudades más antiguas eran del Medio Oriente. Ahí se quedaron incluso la escritura, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo entender después que a la llegada del siglo XV de los iberos con armas, con acero, con moneda, y que es el encuentro de ingentes cantidades de plata y oro, en plata en Potosí, ¿cierto? En Potosí, Zacatecas, ¿no? Permite la metalización del mercado, la monetización del mercado. Pero resulta que allí ambas cosas están no son solo simultáneas, están asociadas. No es posible no asociar la extracción de oro y plata con la muerte de millones de gentes para eso, con la expansión de la contratación de mano de obra asalariada en Europa. ¿Y qué tiene el uno que ver con el otro? ¿Son homogéneas? ¿Son A? ¿Son el capital? Entonces, sin la idea de heterogeneidad estructural. Pero esta heterogeneidad estructural es histórica. Son
están asociando fragmentos estructurales de diferentes tiempos históricos, de diferentes estructuras históricas, y se asocian además de manera heterogénea. Sin meterse esto en la cabeza, no se puede entender América. Lo que llamamos hoy América. Y sin entender esto, no podemos entender que por qué Europa, que no existe hasta el siglo XV, Europa es un mito fenicio en su momento. Lo que ahora nos cuentan con el nombre de Europa viene desde Grecia. Pero eso es literalmente un apropiarse de la historia. Los que han ido a Puerto Rico deben haber visto algo notable. El famoso Torreón, la fortaleza más antigua marítima de América, hecha por los iberos para defenderse de los asaltos marinos, 1524. Ahí hay una inmensa, dicen que ya no hay, que ya han quitado, pero dudoso. Hay una inmensa placa de bronce para los turistas que dicen: este es el territorio, esta es la edificación más antigua en el territorio de los Estados Unidos. 1524. ¿Estados Unidos? ¿De qué están hablando? Bueno, es lo mismo. Claro, desde el punto de vista de un medio tonto del promedio norteamericano, eso es Estados Unidos. Pero es lo mismo. Para pensar que el Renacimiento, las ciudades del sur de lo que hoy día llamamos Italia, que no existe en ese momento, del sur de lo que llamamos España, que tampoco existe en España en ese momento, para pensar que toda esa área ya era la Europa, y puedes pensar como la Europa de hoy, la Europa, solamente si admitimos, ¿no?, de nuevo el contrasentido histórico, podemos admitir esto. Pues la historia tiene que ser repensada de una punta a otra para entender lo que pasa hoy y para saber qué podemos hacer hoy, porque esta es la condición de esto. Entonces lo que estoy proponiendo aquí, ¿a qué llamo colonialidad del poder, la colonialidad del conocimiento? Es exactamente un nuevo patrón de poder que va emergiendo sobre la base de un producto histórico característico que existe hasta hoy, ¿cierto? Hoy día le llamamos raza. Desde las cartas de Colón en adelante. Entonces está paso por paso documentado. ¿Qué discuten en 1545 en Valladolid entre el más importante y brillante abogado del reino de Castilla en ese momento y el padre de las casas, ex terrateniente que se dedica a defender a los indios? Defienden algo de lo que está en las cartas de Colón. Ellos no se preguntan quiénes son, se preguntan qué son estos. Esos que encuentran ahí en el Caribe, en el Guananí, ¿no?, Dominicana, Salvador, ¿qué se preguntan? Se preguntan quiénes son. La pregunta es: ¿qué cosas son? ¿Son bestias? ¿Son humanos? No pueden ser humanos. ¿Son semi-humanos, semi-bestias? Es el debate de Valladolid, que después de una larga polémica con Ginés Búlveda, que es el más brillante abogado del reino y es extraordinariamente convertido en cura, es el rey de España, rey de Castilla, aún no existe España, es el rey de Castilla que decide que sí son humanos, porque sus asesores le dicen que sí, porque el Papa acaba de decir ya que sí, que son humanos, pero son paganos. Hay que cristianizarlos, y ser pagano ya es una inferioridad. Pero la idea de que no solo son, cuando finalmente se decreta esto, ya han pasado mucho tiempo, ese medio siglo de destrucción, no hay, salvo que otro lo sepa, no hay ejemplo histórico en los últimos 500 años de destrucción tan masiva de población. No hay ejemplo. Y no solamente se trata del exterminio de la población, se trata de la destrucción de sus formas de existencia, se trata de la sistemática eliminación de sus principales intelectuales para que no pueda haber una resistencia.
Cuando ya no pueden hacerlo en la India o en la China posterior, podrán hablar por eso de Oriente, frente a Occidente, Oriente, pero el indio no es Oriente, indio, como dice el formidable historiador Canadá, burlándose, las Indias accidentales. Y son, pues, Indias accidentales. Entonces, esta es la idea de raza, que por supuesto no es mismo es un constructo mental, pero igualmente heterogéneo. No se aplica del mismo modo a todo el mundo, en todas las circunstancias, por todas las razones. Steve Martineau ha publicado un estupendo libro sobre cómo se fue usando la idea de raza para la población tradicional de África en toda la zona de Massachusetts. ¿Cierto? Sí, todo esto, todas estas son cuestiones, pero el hecho real es que algo que es producto del poder, de la historia del poder, pasa a ser parte de la historia de la naturaleza. Ustedes son naturalmente inferiores y por eso son explotables como la naturaleza, pues. Y la estupidez de que la naturaleza es una cosa y los humanos son otras, es una larga historia. Y Descartes es el final simplemente de una larga teología cristiana medieval de que alma y cuerpo están separados y no tienen nada que ver. ¿Qué es la razón en Descartes? Está escrito, no lo estoy inventando yo. Ustedes lo pueden ir a ver. La razón es un don divino. Todo lo demás que uno tiene es natural. Es un don divino. En consecuencia, todo lo que no tiene ese don divino, o lo tienen en una escala decreciente. Por supuesto, la última escala de eso, sobre todo después que se conquista lo que hoy es África. Entonces, una mujer, comillas, negra, es lo más cercano a la, comillas, naturaleza. Por lo tanto, es explotable. Entonces, así como nosotros tratamos a los animales, comillas, así igualito, son explotables. Entonces, la idea de raza, no importa si después mentalmente incluso se admite, la práctica social es otra, porque la idea invade, como dicen los gringos usando una palabra de origen latino que nosotros deberíamos usar, pervade, es decir, lo invade de punta a punta, atraviesa, eso quiere decir pervade toda la subjetividad, por lo tanto todas las relaciones sociales, no importa si se tiene o no conciencia, no importa si incluso puede ser uno conscientemente antirracista y practicar el racismo, como hay muchos que son conscientemente antipatriarcales y no dejan de serlo, hasta ahora. Bueno, de eso se trata. Estamos pues hablando de una otra perspectiva epistémica, teórica, histórica, ética, estética, política. Ninguna de sus dimensiones está separada de la otra. Por eso, esto es importante de esclarecer, no solamente para el debate sobre dependencia, sino para el debate de qué sucede con la propia Europa. Europa tiene que ser defendida del eurocentrismo, porque tampoco no están entendiendo lo que está sucediendo, porque de otro modo no sería posible. No sabemos cuándo nació el capital, pero estamos, hasta donde ha habido la investigación, seguramente esto nace en la área mediterránea, bajo hegemonía musulmano-judaica, no cristiana. Y por eso la primera modernidad no está al norte, está allí. Dice Borges, no sé si tiene razón, que la palabra moderno se encuentra por primera vez en Módena en 1200 y tantos. ¿Y qué tenía que ver Módena con Europa en ese momento, excepto ser parte del continente que es ahora? O sea, si miran el mapa y hacen el gran ejercicio de hacer pues, un truco fenomenológico, que es lo que llamaba apogeo, es decir,
omitan del conocimiento la historia y se quedan con el mapa. ¿Qué cosa es Europa? Una península de lo que llamamos Asia. ¿O no? Yeah. Pero si lo llenamos de historia, por supuesto, Asia es otra cosa y Europa es completamente diferente. Pero entonces, ¿cómo reentender todo esto? Si yo sé que no es sencillo, porque esto significa realmente reorganizarse, hacer un cambio de la sangre mental, hacer un cambio de la subjetividad, no es solamente de las ideas e imágenes, porque cada idea e imagen no existe por su cuenta, es parte de las relaciones sociales, porque son elementos de intercambios de comportamiento de las relaciones sociales. Por eso la colonialidad del poder es un debate que necesita estar de nuevo en todos lados. No es posible la dependencia, no es posible estudiar el capitalismo, no es posible estudiar América, no es posible estudiar América, no es posible estudiar el mundo sin esta otra perspectiva epistémico, teórica, histórica, ética, estética, política. Eso es lo que nos permite entonces también entender cómo el movimiento indígena, lo que Jaime pregunta, ¿y qué pasa? Los indígenas lo hacen, el bien vivir es indígena. ¿Y qué pasa con los demás afros? Es una pregunta muy interesante, no solo para los afros. Más de la mitad de la población de lo que llamamos América está hecha de descendientes de afros. Eso a veces, entonces Gustavo Gutiérrez una vez bromeaba con eso. Entonces, minorías a las mujeres, imagínense. Cualquier censo diría que obviamente no son la minoría. Pero lo mismo ocurre en América Latina. Cuando hablamos música del Caribe, por ejemplo, estamos obviamente hablando de una geografía del sonido. En el sur de Estados Unidos, todo el Caribe, toda la costa del Caribe, toda la costa del norte de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, y toda la costa y gran parte de la nueva costa brasileña. Entonces, no es posible ni imaginar una beta utopística que tenga capacidad de crear un horizonte para una alternativa que no implica a todos ellos y que nos implica a todos nosotros que somos uno. Porque ¿a qué llamamos indígena? A toda la población indigenizada del sur global. Porque ¿qué es lo opuesto de indígena? De europeo. Sí, pues, todo lo que fue aplastado bajo dominación europea posterior al siglo XVIII, entonces eso fue indigenizado. Y digo posterior al siglo XVIII, porque la única relación colonial real hasta entonces es América y la Nueva Europa, que se acá se está formando. Cuando por fin Europa, ¿qué vende Europa en el nuevo tráfico comercial? ¿Qué venden las nuevas regiones económicas que se instalan en la ribera occidental de esa península? Por lo tanto, son Atlántico. ¿Qué venden? ¿Qué venden al mundo? Todo lo que América produce. Nada más. Incluso un producto que se hace, como dirían ustedes ahora, commodity mundial. La caña de azúcar, no es América, es de Sicilia, una pinche isla del sur. Pero no era mercadería mundial hasta no ser América. Entonces ellos venden solo lo que América produce, nada más. Hasta que se produce eso llamado revolución industrial. Y si mi amigo Dean Tomic, mi colega, profesor, historiador, Binghamton University, tiene razón, y hasta aquí no hay quien haya dicho que no, porque son investigaciones etnohistóricas de prueba. ¿Qué hacen los llamados negros esclavos de toda la zona antillana? Que incluye no solamente la parte hispana, sino francesa, inglesa, holandesa. ¿Qué hacen? Producen artefactos mecánicos para facilitar su trabajo.
Y son esos artefactos mecánicos que producen después máquinas. Y la producción de máquinas para producir mercaderías, eso es lo que se llama revolución industrial. Por fin logran producir textilería. Y por fin tienen algo para vender al mundo. Entonces, ya se produce la revolución industrial junto con la llamada revolución burguesa. Ya es otra entidad, se llama Europa, se llama Europa Occidental. ¿No? No todos somos occidentales, somos occidentalizados. Lo curioso es que terminamos aceptando eso. Pero ellos mismos no pueden entender lo que pasa en sus propias casas si no entienden esto de otro modo de eso. Europa tiene que ser defendida del eurocentrismo exactamente igual que los llamados de América, o de lo que se llama hoy África, o lo que se llama hoy Asia, o China, o India. Entonces, esto es parte de eso. Si hay una utopía posible en consecuencia, y no es utopía, más, estamos exactamente iniciando el tiempo de la gran mutación antropo-histórica. O vamos todos a ser condenados, embutidos en esta barbarie técnica, un monstruo histórico en el cual se liquida una parte de la especie, mientras la parte rica va formando colonias en Marte y la Luna para irse allá cuando el clima destruya la Tierra y los demás que se vayan al demonio. Ya está ocurriendo, no es ciencia ficción. Además es un proyecto consciente y está publicado. Por favor. Entonces, estamos efectivamente en un momento crucial. No hay precedente histórico de todo esto. Hay un solo mundo histórico, hay un solo patrón de poder que es el que está en crisis, son sus raíces que están en crisis, pero si no logramos tener conciencia de esto, si no lo hacemos visible y no promovemos, ¿no?, este otro posible horizonte relativo, que aquí se llama vivir, pero que no puede ser sino heterogéneo. La población llamada indígena del mundo es heterogénea, cultural, histórica y culturalmente. Serán muchas cosas. Parcialmente puede no ser tan simpático, pero de algún modo, como fue el capital, por un momento puede ser incluso progresivo. Cuando hablando de la división entre razón y naturaleza, una colega europea se paró en un seminario en Berlín para decirme, oiga, pero esto pasa progresivo, pues si no lo hubiera podido tener, digamos, biologista elemental, porque si era cuerpo sagrado no se podía cortar. Dije, debe ser, pero usted va a un museo de mi país hace más de 2500 años, había trepanación craneana y exitosa, y no se proponía que era diferente, era parte de la naturaleza, éramos todos lo mismo, se podía experimentar con nosotros. Hay trepanaciones craneanas exitosas, es más complicado que cortar una pierna. Eso. Entonces, por favor, creo que estamos entrando efectivamente en un momento crucial del cual no hay solamente la condena entre un monstruo climático y un monstruo histórico, hay además este otro horizonte. Y insisto en la palabra horizonte. Cuando decíamos socialismo hace 20, 30 años, pensábamos que íbamos a ir a un edificio a habitar, que estaba construido. No, el horizonte es de eso, ¿no? Es el horizonte de sentido histórico que queremos producir, que no es donde vamos a ir a evitar, que producimos todos los días, que tenemos que producir todos los días, en cada área de práctica social. El poder es una relación social específica, hecha de la copresencia de dominación, explotación y conflicto. Y eso existe en cada ámbito de prácticas sociales. El sexo, sus recursos y comportamientos, el trabajo, recursos y comportamientos, la comunicación, sus recursos y comportamientos, la subjetividad, sus recursos y comportamientos, y la autoridad pública, sus recursos y comportamientos. Y en los cambios en cada área, en cada ámbito de poder, pueden ser realizados, están siendo realizados,
Por eso cuando digo utopía, no, estamos en el tiempo de esa mutación. Sí, podemos ser derrotados, y en cuyo caso el otro mundo posible será 1000 veces peor que el que tenemos, pero no es una condena. Gracias. Parece que después de la brillante explicación complementaria de Aníbal ya hay muy pocas cosas que anotar. Además, a mí me hicieron una sola pregunta que ya fue respondida. Pero creo que la gran tarea es hacer realidad ese aporte del mundo afro. Primero, entender que es el otro que también complica la sociedad y enriquece la sociedad. ¿Cómo complica? Porque muchas veces no lo hemos asumido como tal. En los países andinos, hablo más concretamente en el Ecuador, el otro es el indígena, y el afro estaba invisibilizado, más que el indígena, ya lo dijo aquí Aníbal. Afro y mujer, peor aún, era una situación mucho más compleja, pero yo creo que hay muchas cosas interesantes de puntos de encuentro desde esta visión de lo indígena tal como plantea Aníbal. Entonces, el mundo afro tiene puntos de coincidencia con la visión del buen vivir indígena. Intentaría una definición simple, soy enemigo de las definiciones, pero para aclarar la situación, ¿qué entiendo por buen vivir o vivir bien? Una visión, una vida en armonía del ser humano consigo mismo, en armonía del ser humano con sus congéneres, de individuos y comunidades viviendo en armonía entre sí, de pueblos y naciones, si quieren usar esos términos que no me acaban de gustar, pero todos individuos y comunidades viviendo en armonía con la naturaleza. Eso es claro. Y esa también es una visión del mundo negro, de lo que yo conozco en Ecuador. Grupos diferentes, de diferentes orígenes, todos de raíz colonial. Todos llegaron a nuestro país, por ejemplo, desde la lógica de la esclavitud, pero no todos fueron esclavos. Tenemos afros que lograron liberarse al llegar a las costas de Esmeraldas. Tenemos afros que estaban en otras fincas de alguna congregación religiosa donde se los criaba para esclavos, ¿vale? El término en su magnitud. Tenemos otros grupos de afros que llegaron ya en la República para construir el ferrocarril de origen jamaiquino. Pero esa realidad diferente del mundo afro no ha sido adecuadamente incorporada en nuestra vida política nacional. Se lo hace todavía desde una manera paternalista. Afros e indios fueron vistos por mucho tiempo en nuestro país, por todas las tendencias políticas, como un objeto de la relación. Y ahora se van transformando poco a poco en un sujeto de la relación. Y esa es la tarea en donde aportan con un montón de cuestiones interesantes desde el mundo afro. La lógica de las armonías, propia también del mundo afro. El ritmo, no solo por la música y el baile, sino el ritmo en la vida, un ritmo que está vinculado a la lógica del fluir de la naturaleza. Son parte de la naturaleza, se entienden parte de la naturaleza. Recuerdo a todos mis amigos y amigas del manglar, la gente del manglar, que viven con esa naturaleza. El tema de la solidaridad, me parece que es otro un punto fundamental. El respeto, la interrelacionalidad, las relacionalidades que también hay en el mundo indígena. Y por supuesto lo comunitario. Hasta ahí llegaría yo en esa pregunta. Y aprovecho un par de minutos simplemente para intentar algunas reflexiones generales de algo que me preocupa a mí. Ya les dije, yo soy economista. Hay que comenzar a pensar en otra economía. O hay que dejar de pensar en la economía, como alguna vez me dijo Edgar Lander en un seminario. Y me dejó muy preocupado, porque si solo soy economista, ¿qué voy a hacer de aquí en adelante? Él sugería que hay que acabar con la economía. No, yo digo, hay que repensar la economía. Otra economía para otro mundo posible que tiene que ser diferente, donde haya espacios donde quepan todos los mundos, pero sin sacrificar a nadie. Desde esa perspectiva, entonces, esa otra economía debería tener como punto medular de acción su atención focalizada en el ser humano, pero siempre el ser humano formando parte de la naturaleza, no el ser humano dominando a la naturaleza.
Esto es un punto medular y claro. Luego creo que, Aníbal, también tenemos que comenzar a repensar y a discutir esas categorías que las asumimos como indiscutibles. Por ejemplo, el mercado. El mercado no es sinónimo de capitalismo. El mercado estaba presente antes del capitalismo. Fernand Braudel, el historiador de los anales del gran francés, rescató el mercado y dice que el capitalismo llega como el visitante furtivo y se apropia. Eso sucedió también en América. Los mercados estaban presentes en el mundo indígena. En los mundos indígenas, en general, había mercados. Todavía el mercado en nuestro país, a pesar de que está monetizado, es una forma de relación social y cultural. No estoy pensando en las grandes superficies, los grandes centros comerciales, esos mercados indígenas. Entonces yo creo que hay que comenzar a recuperar los mercados, a repensar los mercados. No tenemos que tener una economía de mercado, sino una economía con mercados, en plural porque son heterogéneos. No podemos pensar en una sociedad de mercado, por supuesto que no, porque es lo más perverso y hacia allá estamos caminando. Hay que dar paso también a procesos de desmercantilización, y eso me parece que es clave. Todo lo que significa la naturaleza, no, eso tiene que ser desmercantilizado. No puede haber la lógica del mercado de carbono, de los servicios ambientales. Esas son irracionalidades. Entonces eso nos implica ir saliendo del valor de cambio para hacer realidad el valor de uso, para entrar a esas categorías que también podríamos repensar. Entonces ahí hay mucho que trabajar en la lógica del mercado. Los mercados tienen que ser replanteados, repensados y puestos al servicio de la sociedad sin afectar la naturaleza. Insisto, no podemos creer en el crecimiento permanente en un mundo finito. Eso es una locura. Luego también tendríamos que repensar el Estado. Yo estoy de acuerdo con que el Estado retorne luego de la época neoliberal. ¿Pero qué Estado queremos? ¿El retorno ya nos da un nuevo Estado? No. Puede ser el mismo viejo Estado reencauchado para hacer las mismas viejas cosas que requiere el capital. Requerimos otro tipo de Estado. En nuestras constituciones, Bolivia y Ecuador, se habla de Estado plurinacional. En Ecuador la constitución es apenas un membrete, en Bolivia hay más. ¿Cuánto se ha basado en la construcción del Estado plurinacional? En Ecuador nada. Absolutamente nada. Entonces son temas importantes, hay que repensar el Estado. Y ahí viene el tema de la ciudadanización. Y discutíamos la ciudadanización del Estado. Es un tema que me gustaría discutir acá. Yo no soy experto en eso, insisto. Pero, ¿vamos a negar la ciudadanía liberal? Individual, no. Pero hay la ciudadanía colectiva, porque el individuo vive en comunidad, si no, no vive, no existe. Y hay que pensar en una suerte de meta-ciudadanía, como dice Gudinas, la meta-ciudadanía ambiental, para respetar y hacer respetar los derechos de la naturaleza, que en esencia son los derechos a la existencia de los seres humanos. Esos son algunos de los elementos que me parecen a mí fundamentales. Pero me parece claro, desde la lógica indígena, desde la lógica afro, tenemos que rescatar lo comunitario, lo comunal. Y desde esa lógica hay que repensar los mercados y desde esa lógica hay que tener otro tipo de Estado. Todavía me cuesta trabajo pensar una sociedad totalmente sin Estado. Pero no quiero este Estado, donde la sociedad no puede seguir creciendo, no puede ser democrática, no puede ser libre y equitativa. Desde esa lógica, entonces, la gran tarea es cómo subvertimos el sistema, las instituciones y los conceptos para ir generando espacios de autodeterminación, siempre más democracia, nunca menos. Muchas gracias. Eu não tenho a pretensão de fazer uma síntese disso daqui, mas eu gostaria de destacar, talvez como uma agenda para amanhã e depois da manhã, alguns pontos. E eu vou falar em portunhol para que Aníbal, eu vou falar tentar um castelhano acá para que essa agenda possa ser compreendida por todos. O brasileiro certamente compreende mi espanhol. Yo espero que los hispanohablantes también. Bueno, yo creo que hay algunos puntos seguros. Nós estamos intelectualmente, politicamente, teoricamente, en la búsqueda de un modelo alternativo de desarrollo. No queremos modelos alternativos, queremos alternativas a modelos y también nós estamos en la búsqueda de un desarrollo alternativo, pero sí a una alternativa al desarrollo. Yo pienso que este es un punto de partida consensual.
Também me parece um ponto de partida consensual, que estamos face a um sistema, eu vou utilizar o tema totalitário, mas não como total, político, econômico, ético, estético, objetivo, subjetivo, material e imaterial, e que estamos involucrados, embebidos, metidos e pervadidos por esse sistema, somos parte de eles, arrimos en ellos, en ese sistema, pero también, ahí la esperanza histórica, podemos transgredir y subvertir. Entonces, eso me parece un segundo punto. Mas, hay transgresiones y subversiones en curso que están ocurriendo ahora, por toda parte del sistema, de diferentes maneras, transgredindo, subvertiendo, interpelando el sistema en su multiplicidad. Algunas interpelando culturalmente, otras políticamente, otras éticamente. Es un conjunto de transgresiones, subversiones y desafíos que se lanzan al sistema. Con ese pienso que también quizás habría una especie de acuerdo básico de que no vivimos un momento como otros. Quizás eso sea una reivindicación de todos los militantes en sus momentos históricos. Decir, ahora vivimos un momento decisivo. No escapamos de esa tentación de creer en una especie de cronocentrismo de que nuestro tiempo es un tiempo especial. Pero esa creencia de que vivimos un tiempo especial es fundamental, en un cierto sentido, para que nos metemos en él a fondo. Entonces, si es o no, la historia lo dirá, pero que lo sentimos así es fundamental para que nos pongamos delante de la historia como actores y no como espectadores. Entonces yo creo que por lo menos subjetivamente aceptamos el principio de que vivimos un momento especial, vivimos un momento histórico y eso nos desafía. Entonces yo pienso que eso es un tercer punto de partida consensual. Eu creio que o grande desafio intelectual, político, ético, estético, cultural é que, mas o terceiro ponto é que há uma unicidade sistêmica a nível labor de Emerson e estamos diante de um sistema nesse sentido quase totalitário, porque unitário e que unifica a totalidade do espaço social, das relações e coloniza e contamina a totalidade das relações. Marshall havia percebido a sua maneira em 1848, quando termina seu panfleto dizendo proletário de todos os países unidos, porque estás delante de um sistema único. Qual é a nossa consigna hoje? Os viventes de todo o mundo unidos, poderia ser, não proletários de todos os países, todos os que querem, sonham com o bem viver, há que unir-se porque estamos delante de um sistema único. Pero aí entra o desafio, é que reconhecemos, quizás mais que Marx, como fundamental desta utopia emergente, que os bem viventes são diversos, e que os bens vivires são diversos, e que, por lo tanto, a construção dessa unidade é muito desafiante e muito difícil. E entre a unicidade sistêmica e a diversidade das transgressões e subversões, aí há um ponto clave que nos desafia política, ética, culturalmente. Abrimos mão da diversidade por la unidade política. Bom, esse é um desafio, eu creio que há que, não vamos a resolver, mas há que pôr em nossa agenda porque nos desafia politicamente. A outra questão, e também amanhã estamos tratando mais especificamente da dimensão política do poder, e aí já com uma marketing. Amanhã o tema de nosso painel é Estado de Poder. Estamos desafiados também no hecho de que há um desafio político. Vivimos experiências recentes de grandes, maravilhosas manifestações de transgressão e subversão, e o resultado político é muito pobre. Em Espanha, em Grécia, em Egipto, espero que não seja o mesmo em Brasil, pero eu não estou
Entonces yo creo que también ese es un desafío que, si de una parte hay una cantidad significativa de experiencias libertarias, emancipatorias, creativas, de buen vivires de varios tipos, ¿no? En lo que Lefebvre llamó, y me gusta mucho esa idea de las utopías experimentales, lo que es un oxímoron, ¿no? Si es utópico, cómo se experimenta, pero son experiencias utópicas. En la Plaza Tahrir había solidaridad de montón, en las plazas de Grecia había sintagma, la gente vivió colectivamente la solidaridad, la igualdad, en ese sentido vivió una experiencia utópica, ¿no? La utopía experimental. Pero de otra parte, eso también es disperso, dificilmente unificable y por tanto dificilmente constructor de una fuerza capaz de desafiar el sistema único, a menos que nuestra utopía recupere una cierta tradición de lo que los marxistas llamábamos, o llamamos todavía, de socialismo utópico, de que la alternativa se hace al margen en territorios liberados. Entonces nuestra utopía sería de liberación de espacios y territorios que convivirían conflituosamente o pacíficamente con el sistema de su tradición. El problema es que el sistema nos amenaza a todos los territorios, incluso aquellos marginales, no solamente los suyos, pero también los territorios marginales. Entonces yo creo que ese es un segundo desafío que tenemos también que poner en nuestra agenda, pero me parece que la inspiración que sacamos de esta mesa es muy rica, nos va a alimentar a nuestra reflexión hoy, mañana, pasado mañana y seguro los próximos meses y años, y eso vamos a continuar ese diálogo. Yo quería decir solamente que creo que hablo en nombre de todos los que aquí están, que fue un momento de gran inspiración, de gran reflexión, y que nos anima mucho a continuar ese debate mañana, a las 9 de la mañana, para escuchar a nuestros otros colegas que vienen aquí discutir con nosotros sobre el tema Estado y Poder. Muchas gracias.